Este es el momento donde decimos amén. No se preocupen, hermanos. Vamos a ir directo al grano. Antes de venir tuve el privilegio de hablar con mi amada esposa y orar con ella acerca de la reunión de esta noche. Y recordaba brevemente cuando le propuse matrimonio, fue aquí en Puerto Rico, en la playa de Vega Baja. Recuerdo que era una tarde con una puesta de sol espectacular y subimos por aquellos peñones que hay en la playa de Vega Baja hasta el Peñón Mayor, y allá mientras las olas golpeaban y el sol caía, le hice una pregunta que después ella la describiría como irresistible. Le dije: mi amada Carolina, ¿te casas conmigo o te...? Entonces me dijo que sí, me dijo que sí. Así que todavía no se ha arrepentido, ¿no? Pero gracias a Dios por mi esposa. Quisiera pedirles, hermanos, rápidamente que fuéramos a la palabra de Dios. Quisiera que fuéramos al libro de San Mateo capítulo 9, verso 35, y quisiera que leyéramos rápidamente esos versos, entráramos al capítulo 10 y leyéramos algunos versos del capítulo 10. El libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, el capítulo 9 y versos del 35 hasta el capítulo 10. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Entonces vamos a darle lectura rápidamente. Dice así la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Él les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Quisiera ir al verso 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Vamos a orar. Padre amado, queremos pedirte en esta noche que nuevamente tú glorifiques tu palabra y la vida de tu Hijo en nosotros y nos hables al corazón. Bendice a la persona que está sentado a nuestro lado. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus adversidades, tú conoces sus luchas. Bendícele a ella de gran manera en esta noche. Háblale a su corazón. Y gracias, Padre, porque al orar por ella también reconocemos que alguien ha estado orando por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si fuéramos a buscar una palabra que describiera la condición actual del mundo y de las naciones, quizás la palabra que tendríamos que usar, la palabra más apta, sería la palabra crisis. Porque donde quiera que usted fija los ojos, parece que estamos en crisis. Recibía un mensaje electrónico en estos días de parte de nuestro hermano. Quisiera preguntarle, ¿este funciona? ¿Se puede usar? Muy bien. ¿Funciona? ¿Me pueden escuchar? Parece que no. Cuando hablamos de la palabra crisis, describe la situación actual en que estamos.
Si miramos a Latinoamérica, por ejemplo, Venezuela, donde uno de nuestros misioneros, Luis Alberto Ortiz, está allí, él nos habla de la situación crítica que atraviesa el país de Venezuela. Si miramos a Colombia, está que explota. Si miramos al cono sur, la situación económica en Argentina y en los países es bien difícil. Si seguimos mirando a Europa, el Medio Oriente, donde quiera que pongas la mirada, la palabra más apta para describir la situación sería la palabra crisis. Pero no solamente es que las naciones parece que están en conmoción por razones políticas o económicas u otras razones. Leonardo Swift es un futurólogo, pero no se preocupen, dije futurólogo, no dije ni astrólogo, ni parapsicólogo, ni mucho menos espiritista. Un futurólogo es una persona que se dedica a estudiar las tendencias sociales, económicas, políticas, tecnológicas, y después de estudiarlas, proyecta el futuro y dice, es probable que en los próximos años eso es lo que pueda suceder. Y este hermano nuestro llamado Leonardo Swift nos dice que usted y yo estamos viviendo actualmente en lo que ellos llaman un puente que separa y a la vez une dos eras. Una era que está terminando y de la cual quedan escombros, y una era a la cual estamos entrando. La era que queda atrás, le llaman los historiadores ya la era moderna, caracterizada como la era de la información. Y la era a la cual estamos entrando y en la cual ellos dicen que durará unos 40 años esta transición y terminará alrededor del año 2020, le llaman la era posmoderna, y ellos hablan también de ella como la era bionómica. Y esto lo que quiere decir es que en el futuro los grandes cambios que nosotros vamos a experimentar y las grandes decisiones que van a estar tomando nuestros hijos tienen que ver con biología. Van a ser decisiones que tienen que ver con el avance de la ciencia. Ustedes saben que hoy día estamos hablando de duplicación genética, de los clones, y algunos dicen que ya dentro de los próximos 20 años se levantará la primera generación de niños que van a estar genéticamente alterados. De manera que estamos entrando en un terreno desconocido y un terreno crítico, de crisis. Y eso es lo que dice el hermano Sweet, y quisiera citarte. Él dice, hay una carrera hacia el futuro. Hay una carrera hacia el futuro. ¿Ganará la iglesia de Cristo esa carrera? Dios está dando nacimiento al avivamiento espiritual más grande de la historia de la iglesia. Dios te está llamando a ser la partera de este nacimiento. ¿Vas a decir presente o te vas a excusar? Dice el hermano, sí. ¿Vas a decir presente o te vas a excusar? Pero si es cierto que estamos viviendo en tiempos críticos, tenemos que recordar que la palabra crisis no solamente representa peligro, también representa oportunidades. Implica que en medio de los desafíos que la iglesia del Señor enfrenta, tenemos grandes oportunidades. Y la pregunta es, ¿las aprovecharemos o se nos irán como agua entre los dedos? ¿Qué tiene que hacer la iglesia del Señor para aprovecharse de las oportunidades que todas estas crisis generan? Para poder aprovecharnos de estas crisis, tenemos que conocer qué hay en los pensamientos y en el corazón de Dios. Y para conocer lo que hay en los pensamientos y en el corazón de Dios, tenemos que mirar el rostro de Jesús. Y cuando tú miras el rostro de Jesús, te revela en este pasaje lo que hay en el corazón de Dios. Jesús empieza a recorrer las aldeas, las ciudades de Galilea. De hecho, si miramos geográficamente donde Jesús está haciendo todos estos recorridos, sabemos que la capital de Israel es Jerusalén. Es una ciudad de alrededor de 60,000 habitantes en ese tiempo, pero durante las fiestas especiales llega a subir hasta unas 90,000 o 100,000 personas. Pero Jerusalén es es el eje de una rueda más amplia, y alrededor de los rayos de esa rueda
que es el resto de Palestina, hay alrededor de 3 millones de personas que rodean a la ciudad de Jerusalén. Y de pronto el ministerio de nuestro Señor Jesucristo ha estado tomando una forma o un corte urbano. Jesús está visitando todas estas ciudades y multitudes de gente lo están siguiendo. Lo están siguiendo porque la incógnita está de si Él es o no es el Mesías. El pueblo que ha estado esperando el Mesías quiere saber si este Jesús de Nazaret es el Mesías esperado. Y la gente lo busca, y en medio de esas multitudes Jesús ve grandes necesidades. Pero lo que Él ve cuando mira tanta gente, lo que Él ve son ovejas que están desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Desamparadas quiere decir que están sin amparo, que están desprotegidas, que están vulnerables a los ataques de los depredadores. Dispersas quiere decir que están desunidas, separadas, también abiertas a los ataques del enemigo. Si ustedes recuerdan, en medio de todo lo que está sucediendo, está la intervención y opresión romana, está un liderazgo religioso que ha perdido el sentido de la presencia de Dios. Y lo que queda en el templo de Jerusalén es el eco lejano de lo que antes había sido una relación vital con Dios, cuando la presencia misma de Dios habitaba en el templo. Y la gente está buscando, ansiosa, desesperada, enfermo, muchos de ellos. Y Jesús los ve y lo que siente por ellos es lo que siente hoy Dios por nosotros, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades de ministerio. Él siente compasión. Compasión. Pero hay 3 elementos claves en la compasión de Jesús que yo quisiera resaltar en esta noche. El primer elemento de la compasión de Dios es en la percepción de una necesidad. Jesús mira a las multitudes e inmediatamente ve necesidades. Pero no es la necesidad meramente obvia o evidente. Jesús tenía la capacidad de mirar más allá de las necesidades evidentes e inmediatas y percibir las necesidades más profundas. Él veía las necesidades que estaban detrás de las necesidades. Déjame darte algunos ejemplos. ¿Te acuerdas de Mateo 8, cuando Jesús está hablando con los discípulos y está una multitud delante de él? Y de pronto, de en medio de la multitud, emerge un encapuchado y se acerca hasta Jesús. Presumimos que era encapuchado porque sabemos que si él hubiese estado descubierto, la gente inmediatamente se hubiesen dado cuenta, porque el hombre era leproso. De manera que el hombre viene encapuchado, cubierto quizás con su manto, lo suficiente para acercarse hasta donde está Jesús, y ya cuando su presencia ha pasado desapercibida, se levanta el manto, cae arrodillado a los pies de Jesús y levanta un clamor, le dice: Señor Jesús, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Y el Señor Jesús, yo me imagino que los discípulos inmediatamente echaron para atrás, porque ver una persona leprosa era un espectro, era peor que ver un fantasma. De hecho, usted vivía en una comunidad y veía acercarse un leproso, usted por ley tenía el derecho de lanzarle piedras y alejarlo por el bienestar del resto de la población. Ellos estaban en cuarentena, separados de la población general. Jesús ve la necesidad obvia, el hombre era leproso. Jesús muy bien pudo haberle dicho: quiero ser limpio, sigue, y el hombre se levantaba sanito y seguía caminando. Pero Jesús percibió la necesidad detrás de la necesidad. Él percibió que aquel hombre que había sido rechazado, aquel hombre que emocional y socialmente había sido aislado del resto de la comunidad, necesitaba el toque de aceptación del Señor Jesús. Y yo me imagino que el Señor Jesús fue de rodillas, tomó su rostro en sus manos y con una sonrisa le dijo: quiero ser limpio. E inmediatamente la lepra se fue. Pero aquel hombre quedó sanado externamente, pero también algo dentro de su corazón
quedó sano en esa hora. Jesús vio la necesidad detrás de la necesidad. ¿Y qué de aquella mujer que en medio de una multitud atropellante va donde Jesús con el único afán de tocar, aunque fuera el ruedo de su vestido, y lo consigue y poder sale de Jesús y la sana? Y Jesús detiene la marcha atropellante y le dice, alguien me tocó, y Pedro seguramente le dice, Señor, con toda esta multitud que te atropella, la pregunta no es quién te tocó, sino quién no te ha tocado. Pero Jesús dice, no, alguien me tocó porque poder salió de mí. Y aquella mujer temerosa y temblorosa de pronto sale como quien ha sido descubierta, nuevamente se acerca a Jesús a sus pies y le explica la situación de su flujo sanguíneo y de lo que ha pasado y la fortuna que se ha gastado en los doctores. Y Jesús la mira con amor y compasión, la necesidad detrás de la necesidad, y le dice, hija, tu fe te ha sanado. Porque Jesús quería afirmar en esa mujer que después de haberse gastado toda una fortuna fijando su fe en personas y en objetos que no eran dignos de ella, finalmente su fe sí servía y la había puesto en el objeto correcto, el Señor Jesús. Y el último ejemplo, ¿te acuerdas? En la casa de Pedro, donde de pronto vienen aquellos atrevidos y le quitan el techo, el tejado a la casa de Pedro y le bajan a aquel paralítico, aquellos 4 amigos que con fe de que si lo llevaban a Jesús, él podía sanarlo, lo descienden hasta abajo y de pronto Jesús que está enseñando, se ve interrumpida su enseñanza, la casa que estaba llena de gente y hasta afuera se arropaba hacia afuera el gentío de gente que estaba agolpado allí. De pronto se detiene Jesús, sonríe, ve a aquel hombre que baja y le hacen allí el delivery, allí frente a sus pies. Jesús fácilmente pudo haber dicho lo que era la necesidad obvia, levántate y camina, vete. Pero Jesús mira más allá de la necesidad. Hijo, le dice, tus pecados te son perdonados. Y aquel hombre se levanta, sanado por fuera, sanado por dentro. Jesús tenía la capacidad de ver la necesidad detrás de la necesidad. Su compasión y el discernimiento que tenía le permitía hacerlo. Por eso es que la Biblia es tan dura con aquellos que juzgamos, porque la Biblia nos hace claro que lo que más nosotros podemos ver es la parte externa de la necesidad, pero no podemos ver lo que está detrás de la verdadera necesidad. Covey, en su libro 7 hábitos de gente altamente efectiva, nos cuenta de aquella vez que estaba en uno de los subways o subterráneos de los trenes de la ciudad de Nueva York. Cuando él estaba sentado, de pronto entró un padre con 4 chicos revueltos y empezaron a hacer ruido, y el padre se sentó y quedó ensimismado, como si estuviera perdido en sus pensamientos, y los niños empezaron a hacer ruido y a fastidiar a las personas que estaban allá, y todos empezaron a quejarse, mire, esos niños, atiéndanlo, oiga, este señor no atiende a sus hijos, pero mira qué revoltosos, mira qué alborotosos. Y el padre como si estuviera en otro mundo. Y toda la gente, hasta que finalmente una de estas mujeres neoyorquinas que no tiene mucha pena de nada, se acercó al Señor y le dio un codazo y le dijo, oiga Señor, mire, sea buen padre, atiende a esos muchachos. Y el padre despertó de su ensimismamiento, no sabía qué decir, miró y calmó a los niños, los hizo sentar. Y luego a manera de excusa dijo en voz alta, pero nadie en particular, disculpen, es que venimos del hospital donde murió mi esposa y los niños no saben cómo lidiar con eso. Inmediatamente la gente se cayó. De pronto todos sintieron vergüenza porque no sabían la necesidad que estaba detrás de la necesidad. Y de pronto uno se quitó una gorra, seguramente que era uno de nuestros niños ricas, y la pasó en el tren. Levantaron una ofrenda improvisada y se la dieron al hombre. Porque después que vieron la necesidad detrás de la necesidad, su corazón sintió la compasión de Jesús. La compasión de Jesús mostraba que el primer paso, amados hermanos, es ver una necesidad. Es el primer paso. Pero la compasión nos lleva un paso más allá. No, todavía no nos lleva a la acción.
Inmediatamente que usted ve una necesidad y Jesús ve una necesidad, hay una reacción emotiva en el corazón de la persona. La persona reacciona compasiva, reacciona con amor. Después de la necesidad viene una reacción con amor, una expresión de amor. Jesús ve la necesidad e inmediatamente reacciona con amor. Hay una reacción emotiva. Como cuando aquel joven rico se acercó a él manejando su Ferrari y se bajó del Ferrari y fue hasta donde Jesús, quizás para contextualizarlo un poco más. Y le dijo, mira Señor, yo tengo todos los juguetes que la vida ofrece. Aparte de eso, mira, yo voy a la iglesia y hasta diezmo. Yo soy el presidente de la sociedad de jóvenes. Y ¿sabes qué, Señor? Además de eso, lo único que yo quiero saber es cómo puedo buscar más de Dios. Pero quisiera hacerte notar la reacción de Jesús cuando ve a este joven envuelto en una vida completamente religiosa, pero no espiritual. Y dice la palabra que Jesús lo miró con compasión. Y dice, Jesús le amó. Ese sentimiento compasivo es lo que Dios quiere que nosotros sintamos. Jesús le amó. De manera que vemos rápidamente, primero la percepción de una necesidad, luego una reacción en nuestro corazón donde nos conmovemos, sentimos, y entonces ahora sí vamos a la acción, accionamos. Jesús no solamente ve la necesidad, reacciona con amor, y Jesús acciona. ¿Cómo acciona Jesús? De dos maneras. Primero, Jesús va recorriendo todas las aldeas y los pueblos, predicando, enseñando, llevando las buenas nuevas. Pero luego Jesús reacciona de una segunda manera, y aquí quiero moverme bien rápidamente. Lo que Jesús ve es que le habla a sus discípulos, y los discípulos empiezan a convertirse en parte de la solución y no parte del problema. Jesús mira a los discípulos e inmediatamente Jesús les dice a ellos, la mies es mucha, la cosecha es abundante, más numerosa de lo que tú te imaginas. Jesús le dice así, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Jesús inmediatamente le da 3 directrices a los discípulos. Primero los pone a orar. Los pone a orar. Si nosotros captamos la compasión que hay en el corazón de Jesús como discípulos del Señor Jesucristo, el primer paso ante el cual el Señor nos quiere llevar es a orar. Todos conocemos el poder de la oración, ¿no es cierto, hermanos? Todos creemos que la oración funciona. Omar Oviedo es un pastor colombiano, tengo entendido que ha estado con ustedes antes, y él ha levantado una cadena de oración en Colombia, porque nuestro querido hermano Omar reconoce que la situación de Colombia es tan crítico que solamente la oración puede hacer la diferencia. La oración hace la diferencia. Tengo un amigo muy querido, le admiro mucho. Él es sudafricano, se llama Gerard Ditoit. Y Gerard es un hombre de oración. Él da por lo menos 45 conferencias al año sobre el tema de la oración. Y es un hombre poderoso en oración. Es una de esas personas que cuando usted lo escucha orar, usted siente que Dios está ahí. Es un hombre que Dios lo usa grandemente. Él me contaba que en una ocasión él regresó a su país a predicar. Iba a predicar en una iglesia y el pastor de la iglesia, amigo suyo, le dijo, mira, Gerard, aquí va a estar presente el expresidente Botha, el expresidente de Sudáfrica, el que terminó con el apartheid, que después vino Mandela. Él va a estar ahí, pero no te impresiones, no te intimides, solo predica lo que Dios te da. Y Dios lo usó con poder y él predicó esa mañana. Y le tocaba predicar en el culto de la noche. Y el pastor se acercó y le dijo, estoy asombrado. Él nunca viene al culto de la noche, pero mira, ha decidido volver. Y él volvió a predicar la palabra de Dios. Y al final uno de los guardaespaldas del expresidente se acercó al pastor de la iglesia y le dijo, por favor pastor, hable con el pastor invitado, con Gerard, y dígale que el presidente Botha quiere hablar con él.
Él se acercó y le dijo, yo quisiera hablar con usted, pero no aquí, quisiera invitarlo a mi casa. Gerard me dice que él estaba tan intimidado. Él llevó a su hijita Mónica, que es amiga de nuestra hijita, y le dijo, mira hija, vamos a ir a comer a la casa del presidente Botha. Si alguna vez te has portado bien en la vida, yo quiero que esta sea la noche. Te portas bien, no hagas reguero, no hagas nada, pórtate bien. La pobre niña estaba intimidada. Pero Gerard es un hombre de oración. Y antes de ir a esta entrevista, lo vinieron a recoger en una limusina, guardias armados, todo eso para llevarlo allá a un lugar lejano que nadie conoce. Pero él se puso a orar y Dios le dijo, mira Gerard, no quiero que empieces a hablar de política, ni de cuestiones, ni de que te haga preguntas. Tú solamente hazle una pregunta. Pregúntale cómo está su relación conmigo. Como si fuera poco lo intimidado que él estaba. Ahora solo tenía que cortarlo y llevarlo al grano. Imagínense ustedes. Él llegó y antes de comer, él le pidió a Gerard que fuera con él a su estudio, a su oficina en la casa. Era un palacio suntuoso, describe Gerard, y él dice que él entró allí y él quiso empezar a hablarle de la vida, de la política, de cómo estaban las cosas acá en Estados Unidos y en Canadá. Y Gerard le interrumpió y le dijo, perdóneme señor presidente, pero antes de venir yo oraba por usted y el Señor Jesucristo me dijo, solo pregúntale cómo está su relación con Él. Y de pronto se quedó silencioso. Y de pronto empezó a sollozar y le abrió su corazón y le habló de la necesidad que él tenía a estas alturas del partido de su vida de aceptar a Jesucristo. Gerard oró con él y él aceptó a Cristo. Y después le dijo, señor presidente, yo he estado orando por usted por los últimos 18 años para que usted venga a conocer a Jesucristo. Jamás pensé que Dios contestaría esa oración en su misericordia aún a través de mí. Pero él cree en la oración. La oración hace la diferencia. Si vamos a recoger la cosecha que Dios tiene para nosotros, tenemos que comenzar orando a Dios. Yo creo en la oración. El 9 de septiembre, 2 días antes de que ocurriera la catástrofe del 11 de septiembre, unas hermanas de la iglesia se acercaron a mí y me dijeron, Pastor Osvaldo, sentimos la carga de orar por usted. Fue antes del último servicio y me rodearon. Yo dije, hermanos, está bien, oren. Y una hermana empezó a orar y dijo, Pastor, protege a nuestro pastor. No sabemos por qué, pero este viaje algo no está bien. Sentimos que hay un espíritu de muerte alrededor. Señor, guarda a nuestro pastor y los que van con él. Terminaron de orar y se fueron. Y yo dije, bueno, Señor, tú sabrás. Jamás pensé cuando despegamos del Kennedy a las 9:15, ese 11 de septiembre, y dimos la vuelta por Manhattan y vimos la primera torre en llamas y no sabíamos qué había pasado. Jamás pensé que esa oración viniera también en momentos como ese. Dios contesta la oración, amados hermanos. Lo segundo que Jesús hace es que Jesús los envía. Jesús los envía. Jesús les dice, vayan, y les da instrucciones específicas. No tenemos tiempo para entrar en eso, pero Jesús los envía. Ellos empiezan a ser parte de la respuesta a su propia oración. Primero los pone a orar y después los envía. Pidan por obreros, ahora vayan ustedes obreros. Y ellos van. Llega un momento en la vida donde, como dice ese letrero, a la necesidad tenemos que añadirle acción. Había un hombre en Uganda hace muchos años atrás de apellido Tucker. Este hombre era un pintor y un gran pintor. Y el sueño de él era de alguna manera impactar a la sociedad pintando los cuadros más tristes, trágicos y tétricos que él pudiera encontrar. Pintaba a los niños pobres, a las mujeres pobres. Hasta que un día, después de haber pintado un cuadro muy famoso en su país, en Uganda, de una madre muy pobre, en ropas harapientas, dándole de tomar, de comer a su bebito que se veía también en una condición muy deplorable. Después de dar los últimos toques de pintarlo, sintió que el Espíritu Santo le habló y le dijo, hijo, ya deja de pintarlos y vete a salvarlos. Y aquel Tucker se convirtió en el famoso obispo Tucker,
que después murió asesinado en las manos de Idi Amin, aquel famoso dictador de Uganda. Pero fue un hombre que Dios usó poderosamente a través del Ministerio de Servicio Social, y muchas madres solteras, hijos huérfanos, fueron bendecidos y llevados a los pies de Jesucristo a través del ministerio del famoso obispo anglicano Tucker, porque él comprendió que Jesús también lo había enviado, que no era suficiente decir, Señor, veo la necesidad, tenía que ir, tenía que acompañarle. Mi último punto, Jesús los envía, pero Jesús también les dice que deben esperar oposición. Jesús les dice que el llevar el Evangelio y ser hombres y mujeres de la cosecha irremediablemente nos llevaría a enfrentar oposición dentro y fuera de la iglesia, ante las autoridades civiles inclusive, pero enfrentaríamos oposición. Ese es el mensaje de Jesús a sus discípulos. Ellos enfrentarían oposición. Si tú vas a ser un hombre o una mujer de la cosecha, tú vas a... Historiador y profesor de misiones en la Universidad Regent en Colombia Británica, él dice que en el siglo XX han muerto más cristianos mártires que en los últimos 19 siglos anteriores puestos juntos. En el siglo XX han muerto más cristianos que en los últimos 19 siglos previos puestos juntos. En el año 1954, el hermano Barr calcula que 156,000 cristianos alrededor del mundo murieron víctimas de aquellos que se oponían a su fe y los martirizaron, les quitaron la vida. La historia de la iglesia se está escribiendo con la tinta de la sangre de los profetas y de los siervos de Dios, aún mientras nosotros hablamos. La pregunta es, ¿debe acobardarnos esto? ¿Debe hacernos pensar que no vale la pena hacer la batalla y pagar el precio de servir a Jesús? Eso no fue la opinión de Aldemar Cabrera, un pastor aliancista en la región de Puerto Rico, cerca de Cali, Colombia, cuando él y su hijo fueron acribillados por la guerrilla. Los dos murieron porque ellos estaban convencidos, hermanos nuestros aliancistas, de que tenían que hacer la voluntad de Dios y no dejarse intimidar por el miedo a los hombres. Hace unos años atrás tuve la oportunidad, el privilegio de predicar en el colegio de Nyack, y unos días antes que yo fuera, había estado predicando allá otro pastor llamado Joseph Ton. Joseph Ton es un pastor rumano. Hace unos años atrás, cuando toda Europa estaba desplomándose, el comunismo se estaba desmantelando y el muro de Berlín se venía abajo, Joseph Tom había salido de Rumania, donde estaba el dictador Ceausescu, y había ido a estudiar en un seminario en Inglaterra. Estaba ya terminando sus estudios cuando tenía que tomar la decisión o de quedarse en el lugar seguro de Inglaterra y pedir asilo político, o regresar a Rumania y enfrentar quizás persecución por predicar el Evangelio, porque la situación de Rumania había cambiado drásticamente en los últimos años y ya los vientos opositores al comunismo se levantaban recios. Él estaba confundido, no sabía qué hacer y empezó a leer la palabra, y Dios le habló a través de ese verso que leí hace un momento, cuando el Señor le dijo: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y él sintió que Dios le estaba hablando a él.
¿Cómo puede, se preguntó él, sobrevivir una oveja en medio de lobos? La respuesta es sencilla: no puede, no puede, a menos que su pastor esté con ella y la proteja. Y Joseph Tom entendió que Cristo le estaba diciendo: si tú regresas como oveja en medio de lobos, yo voy a estar contigo. Y él fue allá y empezó a predicar el Evangelio. Y pronto sus mensajes fueron grabados y diseminados a las diferentes iglesias. Pero de pronto la persecución se hizo más fuerte. Finalmente lo arrestaron y lo llevaron a una sala de interrogatorio. Allá lo abusaron física y verbalmente, hasta que finalmente un general que estaba allá sacó una pistola y se la puso en la cabeza y le dijo: Joseph Tom, yo te voy a matar si tú ahora mismo no renuncias a Jesucristo. Joseph Tom no sabía qué contestar, pero la promesa que dice aquí la palabra infalible de Dios, de que el Espíritu Santo daría palabra en el momento en que tú lo necesitaras, se hizo realidad. Y Joseph Tom, con una mirada serena pero sincera, miró al oficial que lo tenía apuntado con su pistola y le dijo estas palabras. Le dijo: el poder que tú tienes sobre mí es matarme, y el poder que yo tengo sobre ti es morir. Porque si yo muero, los mensajes que yo he grabado y están por ahí corriendo van a adquirir la fuerza de una verdad que ha sido probada con la sangre. Y cualquiera que escuche ya no va a decir: este es Joseph Tom, el pastor de aquella iglesia, sino que van a decir: este es Joseph Tom, el que llegó a morir por causa del Evangelio de Jesucristo. Y ante eso el oficial retiró la pistola y se la metió en el bolsillo. 2 horas más tarde dice Joseph Tom que lo dejaron libre. Y él empezó a caminar por las calles de la ciudad y empezó a sentirse libre. No solamente literalmente, sino espiritualmente se sentía libre, porque había mirado la muerte a la cara y sabía que las promesas de Jesucristo eran fieles y eran verdaderas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pregunto a ti en esta noche, el Señor Jesucristo ha hablado con claridad. Él siente una gran compasión por la cosecha. Cuando tú miras alrededor de donde tú vives y tú ves la comunidad donde estás, ves las urbanizaciones que se han ido formando quizás en los últimos años alrededor de donde tú vives, cientos y cientos, miles y miles de personas que llenan esas casas, la mayoría sin duda que quizás no van a una iglesia. Las miras tú con los ojos de Jesús. Sientes tú la compasión que quebranta el corazón de Dios de pensar que esas mismas personas, tus vecinos, tus familiares, muchos de ellos, se pueden ir a un infierno por toda la eternidad, a menos que conozcan a aquel que tuvo compasión de ti y te trajo a sus pies. ¿Qué sientes tú? ¿Sientes la compasión de Jesús? Si tú tienes la compasión de Jesús, tienes que percibir esa necesidad, tienes que reaccionar con amor y finalmente tienes que ser movido a la acción. Lo que yo quisiera hacer ya al concluir es que demos un paso de fe y oremos al compás del corazón de Dios por esta cosecha que está delante de nosotros. Cuando yo hablo a los hermanos de nuestra iglesia y hablamos de la cosecha, yo les digo a ellos lo siguiente. Yo les digo a ellos que en la ciudad de Nueva York hay alrededor de 3 millones de hispanohablantes, de latinos, y que la gran mayoría de ellos no conocen a Jesucristo. Las estadísticas nos dicen que en el año 2050 más de 95 millones de latinos van a vivir en los Estados Unidos. Esa es nuestra cosecha. Por ellos murió Jesús. ¿Cuál es tu cosecha? ¿Y estás tú dispuesto a pagar el precio? Yo quisiera pedirte que oremos por un instante, pero yo quisiera que hiciéramos una unión de fe por esta cosecha. Jesús dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Yo quisiera que esta noche nosotros oráramos por esos obreros que van a venir a ser parte y colabores contigo en esta obra de la cosecha. Yo quisiera que le pidiéramos al Señor por esos obreros que necesitamos. Pero yo quisiera ser más específico y no decir sencillamente, Señor, manda obreros. Yo quisiera pedirte que oremos por obreros que tengan 4 características básicas. Y yo quiero usar un pequeño acróstico. El acróstico es la palabra seas. Y cada letra tiene una virtud, una cualidad. Yo quisiera que oráramos por esos hombres y mujeres de Dios y que fueran sabios, como los hijos de Isaacar, discernidos en sus tiempos, sabiendo lo que Israel tiene que hacer. Segundo, que sean espirituales, hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Que sean amorosos, que amen la gente con el amor de Cristo, que sean compasivos y misericordiosos. Y finalmente, que sean santos, que tengan un compromiso ineludible con la santidad y con la integridad y todo lo que eso conlleva, porque Dios nos dice, sed santos, porque yo soy santo. 4 cualidades de esta cosecha, de estos obreros que Dios va a enviar si nosotros se los pedimos en esta noche. Hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres amorosos, hombres y mujeres santos. Vamos a orar. Padre amado, tú eres el Señor de la cosecha. La cosecha te pertenece, es tuya, Señor. En esta noche queremos unir nuestra voz a esta oración y nuestro corazón al sentir de tu corazón. Y queremos pedirte, Padre, rogarte, implorarte, que envíes obreros a tu mies. Padre amado, las multitudes que viven alrededor de donde nosotros vivimos, sin Jesucristo, a un paso de una perdición eterna, necesitan conocer que tú moriste por ellos. Pero Señor, algunos no se interesan, sus corazones están envilecidos o endurecidos hacia la palabra, pero tú eres aquel que llama las cosas que no son como si fueran. Y nosotros queremos pedirte por esa cosecha. Te pedimos en esta noche por los obreros necesarios para recogerla. Señor, queremos pedirte por esta juventud en Puerto Rico. Quizás por aquellos jóvenes que están perdidos, que están en los vicios y en las drogas. Algunos de ellos quizás hasta presos. Señor, queremos que con tus ojos compasivos tú mires a esa multitud de jóvenes y levantes obreros con corazones sabios, espirituales, amorosos, santos, y levantes los futuros obreros, aún de entre ellos, que van a llevar a la iglesia de Jesucristo aún a esta alianza tuya, a la futura cosecha. Señor, por favor, levanta hombres y mujeres que viven apasionadamente en amor contigo. Señor, levanta de nuestras iglesias generaciones de jóvenes que estén dispuestos a pagar el precio de servirte a ti, cueste lo que cueste. Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo que tú levantes hombres y mujeres consagrados al único propósito de ver la gloria de Dios descender sobre la cosecha puertorriqueña. Señor, tú pagaste por ella. En la cruz tú nos mostraste que tú estabas dispuesto a dar el último sacrificio. Por eso, Padre, ayúdanos a responder de la misma manera. Envía obreros
a tu mies. Y Padre amado, usábamos ese acróstico, seas. Y Señor, quizás en esta noche tú nos estás hablando a cada uno de nosotros y nos estás diciendo, yo te llamé a mi cosecha, yo te envié a mi cosecha. Tú eres la respuesta de las oraciones de otros siervos que te precedieron. Pero es hora de que te levantes y te consagres a esa cosecha. Amado pastor, si la visión se ha apagado, se ha opacado, si las cargas ministeriales te han robado el gozo y el sabor del chicle celestial de tu llamado, yo te invito en esta hora que alces tus ojos al Señor de la cosecha y le digas a Jesús, Señor, vuelve a tocar mi corazón y pon en él tu compasión. Yo quiero volver a sentir las cosas que sentía cuando con aquella ilusión primera empecé en el ministerio. Señor amado, renueva mi visión y mi pasión por la cosecha. Señor, yo también quiero ser hombre o mujer sabio, espiritual, amoroso, santo. Danos una nueva y fresca unción en esta noche. Si tú la quieres, ¿por qué no levantas tu mano al cielo y le dices, Señor, yo quiero esta bendición? Yo quiero esta bendición en este momento. Señor de la cosecha, no me dejes salir por esas puertas sin sentir que mi corazón está siendo invigorizado y renovado. Señor, si en el desánimo de la prueba he perdido la visión de lo que tú dijiste que ibas a hacer a través de mí y a pesar de mí, renuévala en esta noche. Aquí está mi mano, Señor. Empieza aquí. Empieza conmigo, pero no termines conmigo. Hazme un instrumento de tu bendición para llevarla a otros. Señor, como tu siervo Tucker, que dejó de pintarlos para irse a salvarlos, yo te pido de todo corazón, Señor, quita de mis manos cualquier otra ocupación que me distrae de hacer el llamado principal que tú me has dado, que es tener compasión por las ovejas desamparadas y dispersas, por las cuales tú moriste. Señor, en esta hora mira las manos. Yo no tengo mis ojos abiertos, no sé quiénes son, pero mira estas manos. Honra la fe de los que la levantan. Ellos quieren ser hombres y mujeres de tu cosecha. Ellos quieren hacer una diferencia en el reino de Dios. Yo también quiero hacerlo, Señor. Por amor a ti, queremos ser todo lo que tú quieres que seamos. Señor, ayúdanos a conocerte profundamente. Ayúdanos a amarte intensamente. Y ayúdanos a servirte fielmente. Lo pedimos por tu gracia. Lo pedimos en tu poder. Y más que ninguna otra cosa, lo pedimos para tu gloria, hoy y por siempre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Dios vivo dice, amén, Señor.